Hola, buenos días, ¿cómo están? Esperamos que muy bien, nosotros listos para dar seguimiento a temas importantes que nos interesan a todos, porque estamos hoy pendientes de lo que pueda avanzar en este estudio para una reforma del sistema de pensiones. Estamos desayunando con McDonald's, hoy vamos a saborear un wrap americano. Se me olvidó ponérselo aquí a la presidenta de la Comisión de Hacienda, pero es una rica, calientita tortilla de harina, ya la tengo ahí, que envuelve todo el sabor de una papa hash brown, sabrosa salchicha, huevito rico, ahí está, ahí lo tiene ya como debe ser, todo con queso cheddar derretido y un toque de ketchup, una inclusión de verdadero sabor para probarlo. Así que McDonald's le sirve desayuno desde las 6 de la mañana hasta las 11 a.m. Mayor información visita la fanpage McDonald's El Salvador o contáctate al 2509-9999. Estamos hoy con Manuel Pacheco. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Muy bien, Neri, iniciando nuestro programa Punto de Vista y por supuesto para darle seguimiento al tema de las pensiones. Ayer precisamente llegó el ministro de Hacienda a la Asamblea Legislativa para darle seguimiento a esta temática. Y hoy en la cabina azul de YSKL nos acompaña la presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso salvadoreño, diputada del grupo parlamentario del FMLN, Lorena Peña, está con nosotros. Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, un placer estar aquí en KL en la entrevista. Un saludo a toda la audiencia. Claro que sí, gracias por amanecer con nosotros esta mañana y darle seguimiento a temas importantes. Comencemos hablando qué es lo diferente, presidenta de la Comisión de Hacienda, que tiene esta propuesta que ayer presentó el ministro de Hacienda a ustedes, de las que ya estaban, porque teníamos, ustedes tenían en estudio otras propuestas. Bueno, en realidad solo hay ya dos propuestas. La última que presentó hace 2 meses el gobierno y la propuesta de los partidos políticos. DICP no estaba incluida. Es que es la misma. La de los partidos políticos la derecha, fondos, los prestanombres, la misma todo eso es lo mismo, ¿verdad? Y la otra es la del gobierno que respalda el FMLN. Entonces el día de ayer lo que se estaba presentando es el resultado de los estudios del actuario. ¿Por qué era importante el estudio del actuario? Porque estas personas evalúan para los próximos 100 años cuántos van a nacer, cuántos se van a morir, cuántos van a entrar a trabajar, cuántos van a cotizar, cuántos piden devolución. Es decir, es una especialidad muy compleja, pero que es necesaria para hacer una estimación real de los flujos de ingreso y de gasto del sistema de pensiones para saber si están cubiertos o no. Como Asafondos y Arena no presentaron ningún estudio sobre su propuesta. Y se decía que el mismo actuario era el de Asafondos. Eso le iba a comentar. Ellos no presentaron, ¿verdad?, ningún estudio. Y la propuesta del gobierno tenía pues la validación de la superintendencia. Entonces, en una reunión pasada con los principales dueños de las AFP, acordamos que se iba a contratar al mismo actuario que hizo el estudio de la privatización para hacer el estudio de los dos modelos. Este es el profesor Melinsky, el doctor Eduardo Melinsky, que él hizo el estudio actuarial cuando privatizaron, solo que el gobierno lo mantuvo en secreto. Después hicieron el estudio cuando quebraron en el 2000. Y luego que ya empezó Paco Flores a emitir bonos, ¿verdad? Porque ya habían quebrado. Y luego cuando volvieron a quebrar con Saca, él les volvió a hacer el estudio del fideicomiso. El fideicomiso fue creado por recomendación de ministro. No, él lo que les da es los pronósticos de cuándo se van a quedar en la calle o si tienen flujos. La responsabilidad política de lo que hacen es los gobiernos y los diputados. Y en el año 2013 también hizo un estudio del estado de pensiones y ahora. Y además él diseñó hasta la plataforma informática que desde el 97 viene usando las AFP y la superintendencia. De manera de que no van a podernos decir
que es un señor del frente que vino aquí, sino que en realidad es una persona que es un consultor internacional que tiene amplia trayectoria en este tema. Y estos antecedentes también le dan como un marco más sólido a un análisis de este momento también. Claro, diputado. Claro, porque como digamos aquí la oposición, ¿verdad? Mediáticamente es capaz de decir que un carro es un perro, ¿verdad? Y convence que es un perro. Entonces ellos mediáticamente manejan como que ninguna institución es creíble, ¿verdad? Y aunque la superintendencia les dio datos sólidos, dijeron que no le creían. Bueno, nosotros ahora tenemos al propio experto de ellos, digamos, presentándonos los resultados. Van a estar colgados además el documento completo en la web en los próximos días, porque el FMLN, a diferencia de Arena, sí da a conocer a la ciudadanía y a la comunidad pues nacional e internacional los temas más relevantes. Entonces, ¿y qué es lo que contiene entonces esta propuesta que ayer ya lo primero es de que la propuesta del gobierno tiene como, digamos, 4 propósitos. Uno es mejorar la pensión de los trabajadores, ¿verdad? Sí. La segunda, que es anterior a esta, digamos, es mejorar el ahorro, porque con mejor ahorro puede haber mejor pensión, ¿verdad? Están relacionadas. Tiene que haber más ahorro para que mejore la pensión. La tercera es garantizar que nadie se agarre el dinero de los trabajadores, porque ya cuando veamos las propuestas van a ver nuestras preocupaciones. Y ese es el punto principal, que nadie debe tocar los ahorros de los trabajadores. Cabal, nadie le puede quitar a usted la mitad de su ahorro para una cuenta que se pierde. Eso ya lo vamos a ver despacio. Entonces, que nadie le toque su dinero, ¿no? Que usted tenga seguridad. Y la cuarta, que frene el endeudamiento público, porque tan grave es no mejorar la pensión como seguirnos endeudando, porque esa deuda de todas maneras la va a pagar toda la ciudadanía, con impuestos, con reducción de otras inversiones, si no hay más ingresos. Es importante frenar el endeudamiento, ¿verdad? ¿Y cómo entonces se logra, por ejemplo, el primer propósito? Entonces, en la propuesta del gobierno y en la de la ICP voy a ir planteando lo que es común y lo que es diferente. Ambos plantean que la cotización debe ser el 15%, es decir, que de un punto por ciento más el empleador y un punto más el empleado, ¿verdad? Pero cuando vemos cómo se distribuye esta cotización, que es del 15%, ahí hay diferencias. Nosotros proponemos que se baje la comisión de la AFP a 1.5 y que el resto, 13.5, sea ahorro del trabajador. Así de simple. Y la de ASA Fondos y Arena dice que de ese 15% va para un fondo privado, para la cuenta del trabajador. Para el ahorro del trabajador solo va el 8%. Nosotros decimos 13.5, ellos dicen 8. ¿Y por qué dicen 8? Porque crean un fondo colectivo que ya no es su ahorro. Ahí es donde le digo que le quitan ese dinero, porque ese fondo a usted no le va a retribuir nada, y eso lo vamos a ver más adelante, y le deja 2% de comisión a las AFP. Conclusión, del 15% al trabajador le quedan 8 en la de Asafondos, y a los demás que no son los trabajadores el 7%. En el fondo colectivo. Sí, que ellos le llaman de longevidad y de garantía. Y en el del gobierno son 1.5 para comisión y lo demás es ahorro. Ahora hay otra cuestión importante, que la propuesta de Asafondos plantea ponerle un impuesto a las pensiones, tanto a los pensionados ya actuales como a los futuros, porque ellos pretenden enriquecer ese fondo
con impuestos que se los cobrarían a los pensionados. Dicho sea de paso, ahí hay dos irregularidades. Primero, que no podemos poner impuestos, modificar retroactivamente derechos ya adquiridos, pues, ¿verdad? Y segundo, que la Constitución prohíbe poner cualquier cargo a las prestaciones sociales de los trabajadores. Eso, si no me equivoco, creo que está en el artículo 38 de la Constitución. Entonces ahí hay un problema. Ahora, el gobierno también propone crear un fondo colectivo, pero este fondo colectivo tiene dos fuentes. Uno, que el ahorro del trabajador va a estar en dos cuentas, una cuenta privada y una cuenta colectiva, pero en las dos se le va a reconocer su ahorro y su rentabilidad, o sea que ese dinero se le devuelve íntegramente al trabajador. Eso no está en el fondo de la ICP. No, esa es la del gobierno, esta que le estoy diciendo. Sí, pero el fondo, el que mencionaba usted, el que proponen un fondo ICP, eso no... No, ahí ya vamos a volver sobre eso. Pero ahorita hablando del gobierno, plantea, bueno, yo tengo dos cuentas de ahorro. ¿Y por qué se hacen dos cuentas si son para...? Porque se crea un fondo colectivo que es intergeneracional, o sea, usted ayuda a resolver el problema, pero a usted le van a pagar por poner ahí su dinero. En resumidas cuentas, usted lo pone ahí, pero le van a pagar rentabilidad, ¿verdad? Igual que en el banco usted ahorra. Y alivia también para... Claro, el fondo colectivo que propone el gobierno tiene esta parte más el 5% del presupuesto del Estado, para que sea suficiente para poder encarar todas las obligaciones del sistema previsional, disminuyendo sustancialmente el endeudamiento, ¿verdad? Eso es la propuesta del fondo colectivo del gobierno, donde está el ahorro de los trabajadores, pero que le va a pagar devolviéndole su dinero y su rentabilidad, y el fondo y el aporte del 5% del presupuesto. Eso pondría el gobierno. Ahora, en el caso de la ICP, como es el fondo colectivo, usted pone ahí su dinero. Si no se jubila, de ese dinero no le devuelven nada. Porque la propuesta de ellos es que para los jubilados, si sobreviven 20 años después de jubilarse, les darían una pensión de ese fondo. Sí. Pero como de cada 160 no se jubilan, el 60% de los cotizantes perderían ese ahorro, porque ese fondo es estrictamente para los jubilados. Y lo dice claramente la propuesta. Mire, pero esa sería una reforma, diputada, porque tal y como está la ley del sistema previsional, cuando yo cumplo mi tiempo de servicio y mi edad, le tienen que devolver todo su dinero. Exacto. Ahora solo le devolverían lo del 8%. Y lo del 5% no se sabe para dónde va a parar, porque ahí dice claramente la propuesta de ellos que la devolución y la pensión se estimará en base al 8%. Hágame el favor. Ahorita se estima en base al 10.8. Ellos piden que usted pague 2 puntos más y todavía rebajarle la pensión de lo que tenemos ahora. Y por eso es que se disminuye. Claro. ¿Y cómo no? Pues si le quitan el 25% de lo que tiene ahora, pero además paga más la cotización, ¿verdad? Entonces la pensión se estima en base a 8 en el caso de Asafondos, o sea, es un gran recorte. Y dice que le va a durar 20 años y que después de los 20 años se activa el fondo. Se activa ese fondo. Es decir, que desde ahora hasta dentro de 20 años, ¿qué harían con ese piso? Ay, poniéndolo en blanco y negro, porque los jubilados de este año y los que siguen, en 20 años, ¿qué harían con ese piso? Como están ofreciendo rentabilidad también para no, el fondo colectivo no tiene rentabilidad. Pero para ellos sí. ¿Para ellos quiénes? Para las administradoras de fondos. Pues sí, pero yo me preocupo por el trabajador. Yo estoy hablando del trabajador. El trabajador no tiene derecho
no es concepto de ahorro el que tienen en ese fondo colectivo en la propuesta de ASAFONA. Y por eso nos preocupa, si ellos están de acuerdo en devolver el ahorro y la rentabilidad, lo demás está fácil. Pero lo que no nos pueden pedir es de que aceptemos que se lleven tan alegremente la tercera parte, sería del ahorro, de el 60% que no le devolvería y que no se pensiona. Y de los pensionados se estima que la mitad casi de los hombres se muere antes de los 20 años. También después de jubilarse. Antes de los 80. Antes de los 80 años de edad. Es que como se jubila a los 60, ¿verdad? Sí. Tendría que ir hasta los 80. Si es que a los 60 tiene la cotización completa. ¿Y cuánto dinero habría en 20 años? Vamos a hablar de ¿Cómo eso. que cuánto habría? Si es que ese dinero no es suyo. A usted lo que le darían es la misma pensión que le han estimado. Y le voy a poner un ejemplo sencillo. Perdona que le interrumpa, pero es fundamental. Si una persona, y vayan a ver sus cuentas cada uno, tiene de saldo, imagínense que al final, en su 8%, porque ya no sería el que tiene ahora, tuviera, digamos, $10,000. no, póngale 30,000, ¿verdad? Divida 30,000 entre 20. Le queda, creo que a 1,500 por año. 1,500 entre 12. Ajá, entre 12 son como 100 pesos. Entonces ahí vendría el gobierno, porque ellos mismos dicen que todo lo que no les ajuste el gobierno paga, porque también dicen eso. Vendría el gobierno y pondría para que usted tenga derecho a una pensión mínima y se la pague el gobierno. Va. Entonces, si usted sobrevive 20 años, le tocaría la mínima, pagada ya por el gobierno, porque usted se acabó ese pisto y del otro, pues, no tiene ningún derecho. Ese es el problema, ¿verdad? Las 7:24 de la mañana estamos hoy conversando sobre la propuesta que el gobierno ha presentado después del estudio actuarial para la reforma del sistema de pensiones. Llegó el secretario técnico de la presidencia y también el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres. No nos cambie, ya regresaremos. La voz de la presidenta de la Comisión de Hacienda, diputada Lorena Peña.
Bueno, hay múltiples participaciones también de nuestros oyentes con la diputada Lorena Peña y el tema de esta propuesta para la reforma de pensiones. Pero hay aspectos importantes. Un oyente está preocupado, diputada, porque su esposa ha cumplido ya el tiempo de servicio, la edad de 55 años, gana $800, fíjense, y cuando llega a la AFP y le hacen el cálculo con el sistema actual, le queda una pensión de $198. Y él me dice, mire, entonces, ¿qué hago? ¿Que se jubile, aunque no vivimos con $198? ¿O será que si se baja me van a calcular menos? ¿Cómo es que funciona pues la expectativa para estas personas? Bueno, antes que nada quiero felicitar a la Policía Nacional Civil y al Presidente de la República por este importante operativo en Usulután, Ciudad Delgado, Ayutuxtepeque, Chalchuapa y Atiquizaya, que ha sido un gran operativo anti-extorsión. Es del operativo Escudo, decían las autoridades, sí. Fíjense, diputada, se hizo ayer en Guatemala y aquí ahora deja 244 en total. Hablábamos con Juan Carlos Medina o Martínez, ajá, que es el subdirector de investigaciones de la PNC, y nos decía, hay 244 capturas en 9 de los 14 departamentos del país y hay 144 intimaciones, así es que ha sido un operativo muy grande. Exitoso junto al Tecana, ¿verdad? Que dio a conocer también cómo mientras los jóvenes metidos a pandillas viven arriesgando su vida, otros viven bien galán a costa de esto. Pero bueno, volvamos a las pensiones. De pensiones, sí. Vaya, usted aquí me pone este caso de esta señora. La pensión mínima por ley es 207. Entonces si a esta señora la va a subsidiar el gobierno desde el inicio. A partir de 198 no hasta le van a dar 207. El gobierno la va a subsidiar. La AFP no se los dice porque les pone crecer o confía te paga. Pero aquí ya va subsidio del gobierno. Y cuando se le acabe el ahorro, igual el gobierno le va a pagar toda la pensión. Yo creo que en la ley hay que poner que ya cuando el ahorro se le acabe a la gente, quede claro que el gobierno le paga, porque ahorita como la misma AFP les traslada el dinero, la gente cree que la AFP le paga. Pero bueno, aquí habría que ver cuál es su saldo de ahorro, por ejemplo, y cuánto ganó en los últimos 10 años. Porque en la ley actual, el salario básico regulador para poner la pensión es el promedio de lo que se ha ganado en los últimos 10 años de trabajo, ¿verdad? Y luego esa cuenta la programan y la van disminuyendo hasta que llega cuando se le va a acabar a la pensión mínima y ahí entra el gobierno actual. Mire, diputada, toda esta necesidad de reforma al sistema de pensiones ocurre porque también hay carencia de recursos. Nos ha explicado parte de la estructura para el soporte técnico, pero ¿qué sucede con la sostenibilidad del sistema? Vaya, mire, todo sistema de pensiones cuando es privado no funciona. Pero y en Chile ya está en quiebra también, ¿no? En Argentina quebró y se volvió público. ¿Por qué no funciona? Es sencillo, porque usted no puede ahorrar la mitad de su salario, ¿verdad? Para tener una pensión igual a su salario o parecida, ¿verdad? Entonces siempre se necesita un aporte del Estado, y desde el momento en que el Estado aporta, eso ya no es privado, aunque lo administren privados, ¿verdad? Este sistema privado, ¿en qué descansó? En que le pasó toda la deuda al gobierno y ellos se agarraron las ganancias. ¿Ah? Y es un sistema que cada día se volvió más insostenible porque también dieron decretos de privilegio para ciertos sectores de trabajadores, a tal grado que a esta fecha, solo por pensiones, se deben más de 6.000 millones de dólares. ¿Solo de pensiones? Solo de pensiones. Por eso es que estamos bien endeudados. De aquí a octubre hay que pagar 91 mil. Sí, pero esa es la última parte. Este año son 270 millones lo que se ha pagado de deuda de pensiones. Pero
el gasto total del gobierno este año en pensiones es de 973 millones de dólares. 973. Y era Es increíble. lo que no estaba contemplado en el presupuesto. Porque Sí, tenía dígame. fuente de financiamiento. Ahí es la sala la que Sí. bloqueó el pago de pensiones. La sala bloqueó el pago de pensiones. La sala y Arena, porque es lo mismo. Entonces yo creo que Arena bloquea al país. Porque cuando bloquea el pago de pensiones, no bloquea al gobierno, bloquea a los pensionados. Por el endeudamiento que Perfecto. no les autorizó. Claro, pero ellos mismos establecieron desde el inicio que se iba a pagar con deuda. Desde el inicio, porque le dieron papeles, como ellos dicen a la gente, porque esos papeles que se llaman certificados de traspaso son deuda de largo plazo. Papeles. Y se los dieron sin 2/3. O sea que si aquí viniera un loco, digamos, a querer arruinar todo, y hubiera una sala, podría decir, esta ley es inconstitucional, porque creó deuda de largo plazo, que son los certificados de traspaso, que el gobierno tenía que pagar. Y que no se honró esos pagos por la situación fiscal del país. Se han honrado hasta la fecha, pero a pura deuda. Ajá, Por eso entonces, crearon el es fideicomiso y antes del fideicomiso los bonos. Entonces, este año, 973 millones es el costo de todo el sistema. Si este año, digamos, se hubiera hecho la reforma, como dice Asafondos, hubiera bajado a 637. ¿Y cómo no iba a bajar si le quita a la gente el dinero? Y va. Pero si se hubiera hecho este año la del gobierno, hubiera bajado a 364 millones. Por todo. ¿Y qué es lo que favorece que baje en la propuesta del gobierno? Que como le devolvemos su dinero, el fondo colectivo es más amplio que el de Asafondos, primero. ¿Verdad? Segundo, que hay un cargo transparente al presupuesto. O sea, que se transparenta el gasto previsional, ¿verdad? Y tercero, que hay más ahorro. Y cuando hay más ahorro, hay más disponibilidad. Y no pasa por más se paga, endeudamiento. se frena, porque bajaría, fíjese bien, de 973 a 364. El 5% del presupuesto este año hubiera sido 200, digamos, 90 millones. Solo hubieran hecho falta 74. No que nos ha tocado, ¿verdad?, endeudarnos por 674 millones este año. ¿Ah? Y así sigue. Esto, si seguimos así, es el colapso. El colapso. Y la de Asafondos es lo mismo, porque si este año hubieran sido 637, el otro año, al ver los estudios actuariales, uno se da cuenta que vuelve a subir a 900, etcétera, etcétera. Porque Se hay hubiera más bajado jubilados. significativamente también con la de ellos a 637. No significativamente para lo que necesitamos. Porque si 637 millones para un presupuesto de 5.000 es una tragedia. Es Y lo una que pasa tragedia. que Y además a costa de robarle a la gente, perdone, porque eso de la devolución no tiene otro nombre, sino que me expliquen qué se hace el dinero de las devoluciones. Lo que pasa es que también desde, como usted nos decía, desde las decisiones políticas lo que se debe buscar es una solución que dé sostenibilidad al sistema y no ir saliendo solo el 2017 y luego el Claro, 2018. y ¿Hacia dónde le apunta él? por eso el estudio actuarial, ¿verdad? ¿Hacia dónde le apunta un no acuerdo? Ayer el secretario Mire. técnico les pedía que si podían declararse en reunión permanente. Hay una iniciativa para una comisión ad hoc que tampoco ha Es que prosperado. realmente lo que se necesitaba era el estudio actuarial. Y eso no es como de soplar y hacer Claro, botella. no, es Entonces, sensible. pero ahora ya está disponible. Usted ve, si no hacemos nada, el 2018 son 973.92 millones el gasto. Y pensiones. Sí, el 2019 sería 1083, ¿verdad? Entonces, esto no es tolerable, pues, es demasiado. Pero si hacemos una reforma que respete los derechos de los trabajadores y
disminuya esas ganancias injustificadas, podemos tener un mejor resultado, ¿verdad? Entonces la propuesta del gobierno sí baja sustancialmente la necesidad de endeudarse y por otra parte garantiza el pago de la rentabilidad, fíjense, porque esa es otra cosa que ellos decían, que no querían poner la rentabilidad porque no se iba a pagar. Fíjense qué lógica. Como no te la voy a pagar, ya de antemano te quito el derecho, ¿ves qué galán? No, las cosas que se escriben en la ley son para cumplirse y además porque tienen una base técnica sólida. El ministro demostró ayer que se puede perfectamente pagar esa rentabilidad, porque los del viejo sistema, como ella no se afilia a nada, no crece, sino que disminuye por fuerza, porque solo nos vamos muriendo. Yo soy del viejo sistema, aunque no me he jubilado, pero estoy en IPEP. Entonces, eso solo les toca morirse. Solo 10,000 quedan ahí, entre ellos su servidora, que o piden devolución o se jubilan. ¿Ah? Pero ya no crece. Sí, no crece, pero tampoco recibe mayores aportaciones, ¿verdad? No, lo que le quiero decir es que el sistema es único, porque este sistema quebró por financiar al privado. ¿Ah? Entonces la solución del gobierno es para todo el sistema de pensiones, no para las AFP. Pero ¿qué pasa? Mientras los empleados públicos y privados de IPEP se van acabando, el 5% del presupuesto de aporte comienza a tener superávit. Entonces, las generaciones que hoy tienen 40, 35 años, súper tranquilos que les van a pagar su rentabilidad, porque aquí, miren, hay un superávit, porque ya no, dentro de unos 20 años ya no van a ver del sector antiguo. Más que 4 gatos ya. Sí es cierto, bueno, incluida yo. Presidenta de la Comisión de Hacienda, diputada Lorena Peña, nuestra invitada de hoy, aquí en nuestro programa Punto de Vista. Vamos a ver, porque me escribía aquí una colega y me dice, esta semana el consultor argentino Eduardo Medinsky va a estar a disposición de los grupos parlamentarios para consultas. Y además el diputado Mario Ponce dijo que, bueno, hay elementos rescatables también de esta propuesta y ojalá que vayamos conociendo a ver qué niveles de entendimiento esperaría la presidenta de la Comisión de Hacienda. No nos cambie, 7:44.
La diputada Lorena Peña, nuestra invitada esta mañana. Diputada, va a haber reuniones continuas. Me dice Sara Méndez que estará a disposición Melinsky para consultas con los grupos parlamentarios. ¿Será que allanan el camino para un acuerdo? Usted decía si la propuesta de Asafondos accede a este sistema que ustedes... A devolver el dinero a los trabajadores, a no agarrarse. Pudiera superarse el entendimiento técnicamente. Claro, porque nosotros lo que no vamos a estar de acuerdo es que le quiten el dinero a la gente y no le retribuyan nada. O sea, cada dólar que usted ahorre le debe retribuir rentabilidad y capital. No tiene por qué quitarse. ¿Y en si fuera sistema de reparto es diferente porque le dan mucho más de lo que ahorra. Pero como aquí siempre va a ser renta programada con capitalización individual, no tienen por qué quitarle dinero que no le retribuye nada. Mire, si se supera eso, que yo espero que ellos no quieran agarrarse ese dinero, puede haber un acuerdo fácil. Mire, y ahí en esta etapa de consultas con el actuario se va a esperar algún tipo de compromiso de todos los sectores. Mire, el actuario no es un gestor político. Pero él les va a dar sus números, ¿verdad? Él es un profesional de las matemáticas, de la economía, de la administración. De todos los procesos. Es complejo eso. Él les va a dar sus números, pero la Comisión de Hacienda a partir de esta semana se está reuniendo 2 veces por semana. ¿No es posible la comisión ad hoc entonces? Es que seríamos los mismos, porque ¿de qué sirve poner a novatos ahí? Perdonen, nos ha costado un mundo a los de la comisión y a cualquiera entender esa ley. Entonces hacíamos el chiste que seríamos los mismos de Hacienda con cambio de cachucha, ¿no? Que nos llamaríamos ad hoc. Entonces lo que hemos empezado a hacer es que el lunes vamos a dedicarlo solo a pensiones y los miércoles vamos a evacuar los demás temas de Hacienda para poder avanzar. Y el doctor Melinsky va a estar abierto a dar información numérica porque él no viene a negociar nada. Él solo les da lo técnico. Pero yo espero que va a haber acuerdo. Ayer fue muy positiva la reunión. Ojalá que haya acuerdo porque es necesario, está ya para la recta final del presupuesto general de la nación. La relación con el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, ¿cómo que se origina esto a través de las redes sociales? ¿Hay diferencias? ¿Usted había estado cerca del alcalde? ¿O qué es lo que pasó, diputada? Fíjese que se ha dimensionado mucho esta escritura de los tweets entre ustedes. En realidad yo no le he mandado ningún tweet. Solo le contesté uno. No acostumbro platicar con mis compañeros en Twitter, ¿verdad? Pero bueno, mire, el problema que estamos encarando es un problema que ya está afectando a la ciudadanía y particularmente a las mujeres y que le debemos poner atención, que se está normalizando las conductas violentas contra las mujeres en varios funcionarios y no lo debemos aceptar. Mire, yo tengo aquí 3 casos. El viceministro que, como le dijo, mi vida, cafecito, a un café. Que eso es ver de menos a la periodista. Ese es el más suave. El alcalde de la Unión, el señor Mía, tiene senda demanda por violencia de género, ¿verdad? Y acoso. Y está procesado en la fiscalía. Yo no sé si la fiscalía iba a ser tan ágil o lo perdonó, pero tiene esa demanda. Y hay otros alcaldes de Arena también demandados. Y ahora nuestro alcalde que lanza insultos estereotipados, ¿verdad? Para disminuir a nuestra síndica. No le basta con eso, sino que le tira un objeto, fíjese. Y para colmo al cierre le echa a la policía. Los del CAM dicen que llegaron. Sí, entonces esas cosas debemos reflexionar. Mire, la violencia en contra de las mujeres es un caldo de cultivo para violencia intrafamiliar y más violencia social. No solo afecta a las mujeres, afecta a toda la sociedad. Y el FMLN es un partido pionero en la defensa de los derechos de las mujeres. Por lo tanto, estamos obligadas a señalar, denunciar y sancionar este tipo de conductas. Según la ley para una vida libre de violencia, ¿verdad? Cuando una mujer dice se encuentra en relaciones de poder asimétricas,
esto es más delicado. Por ejemplo, pues, el alcalde es el jefe del colectivo, ¿verdad? Entonces ahí hay una asimetría de poder. Luego plantea que una hostilidad física o psicológica, ¿verdad?, es violencia. Y dice que toda conducta directa o indirecta que ocasione daño emocional, disminuya la autoestima o perjudique el sano desarrollo de la mujer, ya sea verbal o no verbal. Eso dice nuestra ley. ¿Y qué tal si yo le vengo a tirar ahí un garrote y le digo, bruja, anda a comer por otro lado? Y se lo dijera a su jefe, ¿verdad? No es correcto. Luego, también está la violencia emocional, psicológica, y una que es muy sutil, mire, que es la violencia simbólica. Cuando se ocupa iconografía, imágenes o paralelos para denigrar a la mujer. Me acuerdo cuando don Belarmino no quería explicar por qué no pagaba impuestos, recurrió a un epíteto, ¿verdad? Con su corta lengua quiso hablar de la mía, pero bueno, recurrió a un epíteto para decir, las mujeres son chismosas. Eso quería decir él. Eso es simbólico, es denigrar a las mujeres. Y cuando el alcalde le dice bruja, con cólera además y con objeto, a nuestra síndica, allí está replicando un estereotipo para disminuir la argumentación que la abogada síndica le estaba haciendo. Por eso nosotros, y sobre todo nosotras, las mujeres del FMLN, creemos de que debe corregirse este tipo de actuaciones, porque es afiliado al partido. Y los que son afiliados al FMLN deben conocer la carta de principios de nosotros, que es más importante que los estatutos. Esa casi nunca se reforma, por unos principios. Y allí está claramente planteado que el FMLN tiene una apuesta por la defensa y promoción de los derechos de las mujeres. Y previo a esto, diputada, es que también hubo intercambio de tweet entre ustedes y que usted no escribió el nombre de él previo a esto que sucedió en la concejal. No, porque para él nada. hacía referencia a que respetaran la memoria de su padre. Pero yo no hablé del papá de él ni nada. Le dio un retweet a lo que habían escrito. No me meto en esos pleitos. Él se metió en mi cuenta, pero equivocadamente, porque yo estaba bromeando de interiano, que le habían hecho una caricatura porque decía que venía de pobre, ¿se acuerda? Y lo sacaban con marihuana, Pero en fin, él se confundió. Pero yo sí que en esos Twitter, la tuitomanía así de debate, creo que no es muy buena. Uno debe dar a conocer ideas en los tweets, pero no debatir, porque ¿cómo va usted a debatir en serio a puro pajaritazo ahí? No se puede. Bueno, hemos llegado al final de nuestra conversación. Estaremos pendientes del trabajo también desde la Comisión de Hacienda. El lunes se van a reunir y ojalá y haya un acuerdo importante para ir esperando lo que cierra de septiembre. Diputada. Muy bien, y como este mes es el mes de la independencia, quiero pedirle a todos los funcionarios y funcionarias del FMLN al menos, pero también a todos los del país, que se lean la ley para una vida libre de violencia. Y a los del frente se los recuerdo porque a ninguno le vamos a dejar pasar violencia de género. Buenos días. Buenos días.